¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es César y el día de hoy estaremos con un video un poquito diferente a lo que hemos hecho durante todo este año. Tengo una entrevista con un colega, amigo, también tiene un canal de YouTube dedicado a la arquitectura, al diseño y sobre todo al renderizado. Con ustedes, Franz de Jack Studio Team. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Franz? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, cotorreando un rato. Vientos, pues les presento a Franz. Él tiene un canal dedicado al renderizado, muchos tutoriales sobre Lumion, ¿es correcto, Franz? Sí, es correcto. Les voy a dejar por aquí un link para que terminando este video vayan a su canal y chequen todo el contenido que tiene sobre Lumion. Es de los canales más grandes, yo creo, o me atrevo a decir el más grande sobre Lumion en habla hispana en Latinoamérica. Pues bueno, Franz, tengo unas preguntas para ti, para que mi audiencia te conozca, sepan de qué va tu canal y sobre todo se suscriban, ya que es contenido muy interesante. Venga, suéltalo. Pues bueno, Franz, para empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, tu trayectoria, cómo fue este paso de ser estudiante a ser profesional, a dedicarte ya de lleno a lo que es arquitectura. Pues yo vengo de la UNAM, de la FES Aragón, la Facultad de Arquitectura de Aragón. Y pues aproximadamente como por tercer semestre de la carrera encuentro lo que es Revit primero. Porque es cuando, no en todas las facultades como que tienes como materia aprender dibujo asistido por computadora, dependiendo si donde estudias. Por ejemplo, la facultad en la UNAM, en CEU, ahí no enseñan eso. Cada quien tiene que buscar por su cuenta cómo aprender AutoCAD y para hacer sus presentaciones y para hacer sus planos. No tengo entendido más bien cómo llegan a esa parte de aprender los planos, pero sí sé que es afuera donde debes aprender AutoCAD o cualquier sistema de estos que quieras usar. Y aquí sí hay una carrera, una materia en específico para dibujo y el AutoCAD, y entonces los maestros te dicen, pero con Autodesk están las versiones de estudiante gratuitas, te mandan el link, cómo de instalarlas, etcétera. Y yo por error, por accidente, instalo Revit, pensando que es el AutoCAD, no sé cómo, vi como que decía lo de Autodesk, algo de arquitectura vi, dije, va, es ese. Cuando Laura dijo, esto no es como lo que estaba viendo en clase, y lo dejé como una semana, y nada más como que aprendí lo que estaba en la clase, y lo retomo a la otra semana. Y empiezo a ver que es como facilísimo levantar los ejercicios que hacíamos en AutoCAD, pero aquí se dibujaba y se levantaba en 3D. Y te empiezas a enamorar de esta parte de visualizarlo en 3D. Y entonces ya viene esta parte donde aprendes más de un programa y aprendes cómo se importa AutoCAD. Así que hacía esa trampa de decir, sí, profesor, lo estoy haciendo en AutoCAD, cuando no lo hacía en Revit. Un trabajo que a personas tomaba una semana hacerlo, yo lo hacía en un día. Y nada más me importaba los puros planos a formato de WG y listo. Y entonces muy poco usé AutoCAD. Sí lo aprendí a usar, en clase lo tienes que usar, pero ya lo que ahora sí a los ejercicios de entregar en las materias ya de diseño, ya empiezo a entregar todo en Revit y empiezo a entregar ya perspectivas, toda esa parte. Es lo que comento en tercer semestre, que ya empiezas a ver esa parte el primer año sí es todo manual, todas estas técnicas manuales, puro acuarelas, todas estas cosas que muchos aprenden, que está chido, pero ya se empiezan a ver obsoletos. Verlo manualmente, ejemplo, lo que tú haces de que hacer el sketch, pero ya digitalmente, sí sigues dibujando a mano, pero ya es en un medio digital, que no es lo mismo que sacaras tus acuarelas o sacaras todos tus Sharpa, que sí está muy padre hacerlo a veces porque es rápido, para una idea rápida, pero no, el acuarela no. No vas a aventarte a hacer tu presentación acuarela en media hora para tu cliente. En cambio, con un Sharp, con los plumones, ya sea los de cualquier tipo, ¿no? De plumones, sean los profesionales o normal, sí puedo hacer tu idea rápida y muy bonita si sabes dibujar y sabes de diseño. Pero en este caso avanzo esta parte, empiezo a meter mucho en diseño y empiezo a entregar mejor los proyectos que los demás. El primer año no era como que el mejor, pero ya cuando empiezo a verle ya en las entregas digitales ya empiezo a resaltar y ya empiezo a conocer. Empecé con el motor de render que traía Revit, que era Mental Ray, si no mal recuerdo, allá por el 2012, y esto me empieza a fascinar, más porque era más intuitivo enseñarle a los profesores, ok, ves el plano, y muchas veces hay proyectos que no los entienden al 100 los profesores cuando no eres el super dibujante y no está tan pulido tu dibujo, pero si lo enseñas en 3D te entienden tu idea. Y empieza a ser muy fácil y pasar con 10 cada semestre, diseño, ok, a lo mejor tenía problemas con las cosas de estructura, eso, pero ok, lo que era diseño, nunca tuve problemas. Y empiezo a entregar renders, empieza gente, mismos compañeros que desde los que no saben nada de hardware, yo no sabía mucho de hardware, pero supe instalar los programas y no sabían nada de programas. Y me empiezan a decir, oye, te pago tanto para que me hagas mi render. Digo, va. Bueno, uno empieza a cobrar casi de, sí, invítame el refresco y te lo hago, ¿no? No pasa nada.
Y después llega esta parte, conozco a Lumion como por cuarto semestre, como ya unos 6, 7 meses después, conocí Lumion, el primer Lumion. Y nadie conocía Lumion. De hecho, fue de cagada cuando empecé a ver los programas. Y de hecho, a nivel mundial todavía no era muy, muy famoso. Como que empezó el boom con sus videos. Y hacía mancuerna con Revit. Cuando empieza la primera publicidad que hacían con Lumion era con Revit. Hacían su publicidad usando Revit, Lumion. Y dije, qué bonito. Cuando vienes de no saber nada del mundo de render, cualquier cosa 3D se te hace bonita. Así veas un modelo 3D en SketchUp, lo ves hermoso. Como te decía, yo veía el modelo 3D en Revit, que ni siquiera era una perspectiva, lo ves como isométrico y dices, wow, qué bonito se ve mi casa cubo. Cuando uno empieza a diseñar, haces cosas muy simples, pero lo ves muy bonito. Y empiezas a ver que es rápido y decir, ah, qué padre, puedo tomarme el tiempo de hacer esto que alguien toma una semana, yo lo hago en un día. Y me empiezo a tomar el tiempo de decir, ya les cobro 100 pesitos por tu render a los amigos para entregar sus presentaciones, toda esa parte, y empiezo a crecer con Lumion. Y en esa época sí pensaba muy egoístamente, cuando decían, ¿dónde lo haces? Yo, sí, yo mencionaba V-Ray, porque todo el mundo ubicaba V-Ray, pero todo el mundo sabe que era una hueva querer hacer sus renders en V-Ray. Y decía, sí, es Lumion. Como nadie sabe de render en arquitectura, no es lo mismo un renderista que alguien que esté estudiando arquitectura y ves todo el concepto de lo que es la arquitectura. Los renders no es lo más importante. Así que decían, ah, ok, está bien padre. Como nadie conocía Lumion, no era un programa fácil de conseguir. Bueno, a lo mejor sí lo podías comprar si te sabías el nombre de Lumion, la página oficial. Pero cuando uno es estudiante, no precisamente tiene todas las licencias compradas. Así que las adquieres de la forma más gratuita posible. Y eran programas que apenas estaban empezando, entre muchos otros. Entonces empiezo a meterme en esto, empiezo ya a hacer recorridos virtuales. Para quinto semestre ya entregaba, cuando todavía ni siquiera era obligatorio eso, era obligatorio entregar maqueta. Y yo dije, qué huevo hacer maquetas, odiaba las maquetas. Muy bien, Franz. Entonces, perdón, sí, 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 sí. Se cayó la cámara. Okay. Ya. Las maquetas, y entonces yo hice hacía como que mi asociación con los maestros de, le entrego recorrido virtual en vez de maqueta. Y entonces así crece esta parte de decir, ya, me alejé de toda la parte manual y empecé el mundo digital. Y la parte de diseño, creces mucho en diseño también cuando puedes ver lo más real posible o virtual, sentir el espacio. No es tan real, pero sientes el espacio en un recorrido. Y cuando te ves un recorrido virtual ya puedes hacer la presentación y te la compran. Y muchas veces, cuando uno estudia la carrera, crees que estás haciendo el mejor proyecto del mundo y te matas pensando en eso. Cuando en realidad solo haz lo más simple y entrega y vas a pasar con buena calificación. Igual el que se mató haciéndolo 3 meses el mismo proyecto y tú una semana. Pero si tú lo entregas en un render, en un recorrido, lo entiende el profesor. En cambio, alguien que solo está haciendo planos y planos, muchas veces hay muchos errores. Y hasta cuando ya haces tu tesis hay errores y no lo sabes. No te debes matar tanto por eso. Pero así empieza mi mundo, empiezo a conocer también, como me hice famoso, muy poca gente hace renders. Todavía cuando yo estudiaba, muy poca gente hacía renders. Así que muchos amigos que ya tenían, ya como por sexto semestre, que ya empiezan a trabajar, o que algunos que tenían papás que eran arquitectos, me empiezan a hablar, oye, que tú haces renders, vente, que quiero unos. Y así es como empiezo a crecer en esta parte del mundo del render, prácticamente. Otra pregunta para ti, Franz. Sé que manejas muchos programas, ya nos comentaste que empezaste con V-Ray, con Revit, con bastantes plataformas. ¿Por qué Lumion o por qué decidiste enfocar tu canal de YouTube a Lumion? Porque, bueno, también manejo Cinema 4D como programas de modelados. Ahorita estoy SketchUp y Cinema 4D para modelado. Cinema 4D por la animación, prácticamente, la animación. ¿Por qué elijo Lumion? Vengo desde mucho tiempo atrás usándolo y yo no lo usaba para render estático, a diferencia que muchos sí lo usan para render estático, desde antes que se volviera más cool el programa. Pero no, yo renders estáticos, yo usaba V-Ray. Cuando te digo que entrando a la Secretaría de Marina, ya lo usaba, pero ahí lo pulo. Y ya digo, ya, sí tengo, no es como que lo mejor de lo mejor, pero sí ya tengo calidad para proyectos muy profesionales. Ya bien, en V-Ray, ahí aprendo bien. Y ya, si es render estático, venga eso. Pero yo usaba Lumion para recorrido. Y esa era la magia. Desde el primer Lumion, un recorrido virtual. Era rarísimo que alguien pudiera entregarte un recorrido virtual. Una, por el costo. Dos, el tiempo. Hacer un recorrido virtual en V-Ray, Octane, cualquier motor de render, aunque había unos más rápidos que otros. Si había por GPU, por ejemplo, Octane, que es de los más rápidos que hay por GPU con calidad fotorrealista o hiperrealista. Los demás aún así era tardado. Más rápido que V-Ray, pero tardado aún así. Y el Lumion era ya puedes tener un recorrido virtual en un par de horas. Y eso no te lo pagan, más bien, eso no tiene precio, ya viéndolo como concepto, eso no tiene precio.
Que llegas un arquitecto, oye, te puedo hacer tu recorrido. Y para los arquitectos que no son renderistas, que sí son arquitectos que venden proyecto obra, un recorrido que no sea la calidad fotorrealista, pero ya un recorrido, dicen, wow, quiero esto, ¿cuánto me cobras? Y que yo pueda bajarte el costo de que tú vayas a un despacho de render o un estudio de render, a un recorrido virtual que de 3 minutos te lo van a entregar en un mes o 2 meses. Yo te digo, yo te lo tengo en una semana, ya hablando de todo el trabajo, no solo el render. Te lo tengo en una semana, ese mismo recorrido, y te bajo el precio a 4 veces más de lo que te costaría el otro. Y aún así se ve bien, aún así se ve bien. Y luego dices, wow, qué hermoso. Y obviamente yo siempre traté de tener la mejor calidad que se podía a ese nivel de Lumion. Sí, hay gente que trabaja Lumion horrible. Y todavía hasta antes del Lumion 8, Lumion tenía una fama horrible. Se hizo famoso en Lumion 6. Ahí es cuando ya todo el mundo empezó a ubicar Lumion. Los de renderistas en V-Ray lo conocen, pero todos lo criticaban. Porque veían esos renders estáticos, decían, eso está horrible, se ve de caricatura, X. Pero un recorrido virtual, no. Cuando te vas a un recorrido virtual bien trabajado y con cierta postproducción en Premiere Pro, o tu programa de preferencia para editar, aunque para mí lo mejor es Premiere Pro, ya era decir, wow, es un proyecto muy completo, muy profesional y hermoso. Me quedo con esa parte, decir, qué rápido se hace y ok, me bajo de precio a comparación de un estudio de render o de pagar una granja de render. Yo me bajo 4 veces más. A lo mejor un recorrido en esos programas te vale, no sé, 60,000 pesos. Yo les digo, yo te hago lo mismo por 15, 20 mil pesos. Y lo ven la calidad que tengo y dicen, qué bonito. Y empiezan a llegar, y era yo solo. A diferencia que estos estudios, una parte de subir los precios porque están o pagando granjas de render, o si tienen muchas máquinas y tienen mucha gente trabajando. Así que se empieza a dividir esos gastos. Porque si la mayoría de renderistas independientes que hacen con nivel fotorrealista, hiperrealista en V-Ray, Octane, Redshift, cualquiera de estos motores grandes, Corona, solo hacen render estático. Nadie hace recorrido virtual. Nadie. Los que hacen recorrido virtual ya son estudios de render. O si eres independiente, sí terminas pagando por una granja de render. Y al final todo se junta en aumentos de precio. Y de tiempos. También todo es mucho tiempo. Y en esa parte, ok, yo me llevo esta parte y de uno trabajo una semana, pero puedes conseguir 3 trabajos. Te entra 3 trabajos por semana, ok. O 3 al mes que consigas de ese precio, de 15, 20 mil pesos. Y es una cifra importante. Más tu trabajo que yo tenía en ese momento que todavía no era independiente, más mi trabajo para el despacho que le trabajaba. Así que lo vas juntando y empiezas a decir, ya puedo salirme de casa, por ejemplo. En este inter es cuando me salgo de casa. Que ya digo, ya. Gracias papás. Lo hicieron bien de algún modo, ya me puedo salir de aquí y ya empiezas a conocer el mundo profesional. Todavía tienes errores de cómo aprender a cobrar, te cuesta mucho también aprender a cobrar, pero aplica para todas las ramas de cualquier trabajo. Cuando te vuelves independiente, ¿cómo aprendes a cobrar? Sí puedes trabajar tú como arquitecto, saber cuánto cuesta la mano de obra o los materiales, pero ese porcentaje extra, lo que tú te llevas, eso es lo que con años de experiencia aprendes a cobrar y aprendes a realmente no salir tablas, sino salir que sí le ganaste. Claro. Yo creo que este tema de Lumion pasó, no sé, salvo tu mejor opinión, también lo que pasó con SketchUp y 3D Max, que muchas personas criticaban a SketchUp porque era un tema caricaturesco, si tú quieres, como de juego, pero que con el tiempo fue logrando posicionarse y hoy son de los programas que más se utilizan. Más ese cambio que pasó de que era de Google, pasó a Tremble o algo se llama, y ahí lo alzaron, lo levantaron bien cabrón. Y cuando entra la 3D Warehouse, que antes estaba súper limitada, sí, tenía puros modelos pedorrísimos, pero ahora no entra, así, es de las mejores bibliotecas gratuitas del mundo, o sea, la 3D Warehouse, si no con eso. Ahí el tema es saber buscar, ¿no? Sí, pero sí, esa es mi razón de por qué sigo con Lumion. Y todavía era Lumion 6 y yo hacía muy buenos trabajos con Lumion 6. Pero ya cuando explota todo es con Lumion 8. Y a la fecha trae el mismo motor de render 8, 9 y 10. Tienen mejoras, no sé, 9 y 10, pero en cuanto a motor es el mismo. Que es donde fue el boom. Cuando entró Lumion 8. Sí, totalmente. Pero lo podemos explicar más adelante. Ahora, siguiente pregunta, ya enfocándonos un poco más a esta área profesional. ¿Cómo crees que ha cambiado la arquitectura o la forma de hacer arquitectura a través del render digital? O sea, de cuando se hacían a mano o que eran muy básicos, ahora que ya son prácticamente fotorrealistas. ¿Qué cambios? Siento que todas las herramientas son para bien a lo que es el arquitecto, o que sí hay afectados, obviamente. Hay gente que, como comento y lo he tenido en varias discusiones en foros o en el mismo canal, no es lo mismo ser un renderista y ya, que vivas de hacer renders y ya, a ser un arquitecto renderista. Porque si eres arquitecto renderista, no solo te dedicas a render, sino tratas de ejercer
de algún modo la arquitectura. Así que entras a diseño y todas estas herramientas cada vez mejoran más y todo en función de hacer la vida más fácil a los arquitectos. Así que entran este tipo de programas que ya no son motores de renders idealizados para cine o para videojuegos, que aunque siempre se ha hecho arquitectura para cine y videojuegos, esta vez sí está enfocado al quehacer arquitectónico, al ser un arquitecto y dedicarte a eso, a la obra, todo eso. Así que si nos facilita, tiempo es dinero, al final del día. Y lo que te mencioné hace rato, quieres un recorrido que te va a tardar 3 meses, te hago un recorrido en una semana, que ese recorrido aún así va a ser espectacular. No es hiperrealista, pero sigue siendo espectacular para el cliente final. Para vender, para venta ya es un recorrido que es, wow, puedes ver el espacio en cómo va a ser. A la diferencia de que es solo un render estático. Así que sí mejoran. Y no solo Lumion, han mejorado todos. Se han tenido que poner las pilas porque nadie se tiene que quedar atrás. Así que los nuevos motores de render se han ponido las pilas para ser más rápidos los fotorrealistas. Los programas también tienen mejores herramientas. SketchUp, como tú lo mencionabas, creció. SketchUp creció demasiado en estos últimos 4 años. Y todo con nuevas plugins, todas estas herramientas para hacer más rápido todo. Para decirte, ok, antes tenías que modelar una escalera de cero, línea por línea. No, ya hay plugins para qué estilo de escalera quieres. Ya solo tú generas el diseño de algún modo, la propuesta, pero ya está esos 3, 4 clics que te lo hacen, no en segundos, pero sí de antes te toma mejor, te ahorras horas y horas desde minutos. Ahorrarte minutos ya a escala grande es demasiado dinero. Es demasiado dinero en juego, ahorrarte minutos para un cliente. Desde que tú no le muevas una cita a tu cliente final una semana por un render, o desde un día, desde que él te dijo, oye, puedo el miércoles, porque salgo de viaje, me voy a Japón, me voy a Dubái, solo puedo el miércoles. Y que el arquitecto tenga que decirle, ay, pero el render está en una semana. Dicen, bueno, entonces nos vemos en un mes para platicarlo. A diferencia de que a lo mejor si lo tenías en ese miércoles, te decía, va, me encantó, te mando el anticipo. Me voy a ir a Dubái, cuando regrese quiero ver el avance. A diferencia de que ese dinero, si lo hicieras en el modo antiguo, ese dinero no va a llegar hasta que regrese de su viaje. Y que no haya llegado con 1000 ideas en su cabeza y decir, oye, vi esto en mi viaje, cámbiale esto, esto y esto. No, ya tenías la idea principal que medio estaba vendida, se la complementas con un render y se vendió. Y ya tienes el anticipo en la bolsa. Ahí está, ahí ya hay lana, que la empiezas a mover. Claro. ¿Consideras entonces que el beneficio es tiempo-calidad? Tiempo. Sí, tiempo, y porque dices, ok, no es la mejor calidad, pero sí es una calidad aceptable. No es decir, sí, me ahorro más tiempo, pero es una calidad horrible. No, ya es una calidad muy buena. Y yo te ahorro demasiado tiempo, demasiado. Y dices, oh, perfecto. Y sabemos que aquí es dinero, dinero. Y di un muy buen ejemplo con esto. Bien. Y esta pregunta que sigue va muy, muy de la mano. ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura junto con el render? ¿Qué cambios ha hecho ahora para la arquitectura a través del render? Una parte, aquí juntaría en la pregunta modelado 3D y render, que son como mancuerna. Que hay muchas cosas que antes costaría mucho si no tienes conocimientos exactos de perspectiva, en cuanto a dibujo técnico, toda esta parte. A lo mejor ni siquiera dibujo técnico, porque técnico es isométricos y eso. Pero saber ya perspectiva a mano cuesta mucho para mucha gente. Y aparte era muy tardado, ¿no? Sería una buena perspectiva ya de presentación. No es lo mismo un sketch que ya una perspectiva final a mano. Entonces sientes esta parte donde dices, ok, ya puedo sacar mejores diseños porque tengo la idea cómo se va a ver esa cubierta orgánica. Ahora la puedo sacar en 3D. Se visualiza, se proyecta, sacas planos y ahora sí ya las vistas en plano, en planta, en alzado. Y ya tienes el plano. Ya lo puedes mandar a hacer a quien sea. Porque muchas veces si hay carpinteros expertos, pero necesitan el plano. O hay ingenieros que son excelentes ingenieros, pero necesitan un plano, necesitan la referencia para decir, sí, yo te lo hago, pero dame el plano. Y antes era imposible hacer muchas cosas que se han hecho ahora, junto con el avance también de mejores materiales también. Han mejorado también la industria de los materiales para la construcción. Pero sí, creo que sí es un avance enorme, decir, ya puedo hacerlo antes, más rápido, y ya cualquier forma, que antes no se podía proyectar. Así como también las tecnologías en Revit, por ejemplo, ya te calcula estructuras que antes podías decir, estos claros enormes. A lo mejor un render se ve hermoso en diseño, pero ya en la realidad te terminan acortando 3 metros de la propuesta original, ¿no? Ahora ya te lo puedes ahorrar, sí se calcula, se hace el modelo 3D y dices, sí funciona, sí es asequible, vamos para adelante, lo que cueste. Tienes toda la razón. Ese tema de poder ahorrar muchísimo trabajo que antes se hacía a mano, en este caso el cálculo, que ahora lo puedes hacer en algunos clics, ¿no? En muy pocos clics. Sí, ahora prácticamente el límite es tu imaginación, hoy en día. Ves proyectos
Hablando Bien. de esto, ¿hasta qué grado crees que un arquitecto renderista se involucra en el diseño de un proyecto? Yo creo que depende si eres líder de despacho o no, si eres también líder de proyecto de algún modo, aunque tú seas el renderista, pero metes la cuchara. Siento que sí es un 70% de importante como arquitecto renderista, porque eres diseñador. Entras a ser diseñador renderista. Y para hacer esto necesitas tener esa cultura de diseño que mencionamos hace unas pláticas que hemos tenido antes. De puedes ser el mejor dibujante, pero si no puedes resolver, si no te dices, ok, me tengo que ir ahorita, pero faltó terminar el baño, resuélvelo, que funcione. Toda esta parte de instalaciones que funcione. Aquí es lo mismo, entra el render y dices, ok, sí sé hacer el mejor render y sé modelar, pero si no tienes la idea que muchas veces alguien te dio un boceto, porque a veces solo es un boceto, dibújalo antes rapidísimo en un boceto y ahora sí ya pásalo a 3D y se pule. Pero si no tienes ni idea de diseño, idea de proporción, que es muy importante, más cuando ya estás en render, tener todos los conceptos básicos de diseño que es de antropometría, composición, es jerarquía, todas estas partes muy importantes que todos estos pasos son antes de ser un renderista. Bueno, un arquitecto, un diseñador y un renderista los tienes que conocer perfectamente si quieres crecer y si quieres también cambiar el proyecto. Como te digo, sí es muy importante el nivel diseño, un 70% es importante. Sí entran ya otros factores como de a lo mejor sí de ingenierías, donde sí te lo van a cambiar un poco esta parte, aunque tengo entendido y siempre lo he dicho que proyecto manda, que arquitectura manda, proyecto arquitectónico manda. Más bien los ingenieros se tienen que adaptar a lo que tú hayas diseñado y ellos se hacen bolas. Así debería ser. Hay veces que uno por tiempos o porque le tienes miedo al ingeniero, el ingeniero te dice, pero mejor quita este claro o bájale un metro de altura. Ellos por huevones, que dicen, no, sí, quieren tener la chamba, pero no quieren hacer tanta chamba. Pero creo que sí, hoy en día sí es muy importante y saber, si sabes diseñar, sabes sustentar tu proyecto y al final lo ves en el render. En el render dices, así va a verse y ya lo justificaste con las cuestiones que hablamos de concepto, de jerarquía, composición, antropometría, etcétera, ¿no? Son como 7 cosas que tienes que tener en cuenta. En tu opinión, en cuanto a renders, ¿qué crees que es más importante? ¿El tema de diseño y rapidez o el tema de hiperrealismo o de realismo en una imagen? Realismo, creo que mientras no sea proyecto para, ejemplo, los proyectos de villas, de estos fraccionamientos que son unidades habitacionales, de casas tipo, ya sea interés social o casas que sí sean de diseño, pero casas tipo que ahorita están creciendo mucho, de las casas en zonas también de Morelos, que estas que todas son igualitas, son bonitas, pero son villitas con la alberca al centro, o en Querétaro, o en todas partes del Bajío, también están creciendo un montón de estos mini fraccionamientos que sí son de gama alta, de lujo y todo eso, pero son casas tipo. Al final, toda esta parte, digo que sí es importante. En esos proyectos sí, mucho realismo, porque usan renders de venta en estos proyectos. Que al final los ven tanto en plantas, que estén muy, muy bien hechas, plantas renderizadas. No necesitan el hiperrealismo en una planta ni en un corte, pero sí se ve que estén muy bien diseñadas, muy bien trabajadas. Y en los renders sí lo más reales, muchos sí piden, según la constructora. Hay unas que son muy codas, pero hay muchas que sí exigen que se vea lo más real posible, porque es venta, porque sí ya empiezan a construirse, muchas veces son como para preventa, están para preventa y ahí van a convencer y no se puede arrepentir el cliente ya a la mitad de la obra, que ya le empiezan a ir a verlas, se va a decir, sí, sí es igual al render. En este caso sí. En los otros casos de renders para la residencia o las oficinas o la torre, ahí son más conceptuales. Tienen que ser un render realista, pero no hiperrealista. Y al final hablamos de tiempos. En este tipo de proyectos, ya cuando es una plaza comercial, entonces yo veo los renders, no son hiperrealistas, sabes que es un render, pero sabes que es un render hermoso, pero sabes que es un render. A diferencia que hay proyectos que dices, de interiorismo, que luego ves, te entras a Pinterest y ves cosas que dices, ¿será render o sea real? Pero es muy poco estos proyectos, son más trabajos de renderistas que quieren vender su talento, pero esos trabajos no son para vender un proyecto arquitectónico. Esos trabajos que ves las almohadas tiradas, la tela ahí tirada escurriendo del sofá, eso nadie lo entrega a un render real de venta. El cliente no quiere ver su casa tirada y sucia. No quiere ver estos materiales desgastados que muchas veces los renderistas hiperrealistas los meten y se ve espectacular, se ve hermoso, pero no los vas a vender. Para arquitectura no funciona al 100. Sí, te digo, en ese concepto de para venta de algunas residencias, que diga de conjuntos residenciales, sí, pero para un render mejor un proyecto de tu casa personal, no vendería más que le hagas un recorrido en Lumion con una calidad aceptable y enseñes todos los espacios rápido, cómo vas avanzando. Eso va a vender más. Con que ya esté el render bien trabajado y diseño, modelado importa un buen y diseño, más que el render final. Vende más, simplemente entrar un trabajo en SketchUp con la calidad que está SketchUp sin render. Nada más métele sombras, pero sea un modelo hermoso.
con un diseño muy bien planteado, vende más que el render espectacular de un interior con las sábanas ahí movidas, la cortina volando, toda esta parte, las texturas desgastadas, la madera rota, que como renderista dices, ay, mira qué hermoso haces los renders, es el mejor, wow, bravo, pero eso no vende. Nadie va a querer que te hagas así su proyecto para su casa. Venta. Creo que es un tema también más para venta de productos, ¿no? O sea, cosas que no sea tan fácil hacer una maqueta, por ejemplo, un engran, no sé, y tengas que hacerlo en render hiperrealista, tal vez, ¿no? Exactamente. Sí, te digo, varía. Sí, hay puntos de se necesitan renders muy realistas. Y hay puntos donde, bueno, fotorrealistas, porque hay nivel, como que ya en este mundo hay como niveles de estar realista o hiperrealista, que es como el fotorrealista y hiperrealista, donde cambian muchos factores, pero como te digo, aunque sea realista, aunque tú eres sea realista, entran ya, que sean los acabados reales, que esté el despiece real. No es lo mismo que metas, sí, la textura estaba bien real de madera, pero la escala estaba enorme y no, así no se ve en realidad esa duela. Como arquitecto ya sabes eso, cuánto mide un ladrillo, cuánto, o sea, y la escalada no se va a ver mal. Ya tienes conceptos de escala y son muy importantes. Que no metas el auto que esté mal escalado a todas partes, que sea un auto también real, dependiendo del trabajo. Que no importa tanto del realismo, sino que digas, si metiste una Golf o metiste un Toyota Yaris para esta casa de 1 a 2 millones, punto, a meter un Ferrari en esta casa de 1 millón. No, no tiene sentido y son cosas que ya vas aprendiendo. Son Que son más cuestiones de importantes diseño, otros obviamente, detalles antes de llegar al fotorrealismo. Claro. Bien, Franz. Ahora, en tu opinión, ¿qué crees qué es lo que viene en cuanto a programas de renderizado y de modelado? Me refiero, se van a comenzar a especializar, digamos, algunos por rapidez, algunos se van a ir al hiperrealismo, algunos se van a enfocar a otra cosa. ¿Cuál es tu visión hacia el futuro de estos programas? Creo que está todavía en pañales muchas cosas. El futuro siento que es el VR, la realidad virtual. Es el futuro, ya está, pero está en pañales. Y muchas cosas de los motores de render, creo que no es tanto los programadores, ni el poder que puedan tener en realidad muchos motores en cuanto a rapidez, sino el defecto muchas veces es la tecnología. Vamos muy rápidos, pero al mismo tiempo atrasados. Siento que tanto Lumion como mi Blu-ray podría ser más rápido, pero lo tienen que optimizar a los procesadores actuales, a las tarjetas de video actuales y al cliente. No hablo del cliente de arquitectura, sino al cliente que compra un motor de render. El cliente promedio, ¿quién es? ¿Quién puede adquirir un equipo de cierta magnitud? ¿Y quién puede adquirir un equipo promedio, pero que ya le corre el programa? Así que tienen que optimizar todo esto, los motores de render, para las computadoras promedio, sí de gama alta, pero promedio. No estamos hablando de granjas de render que se tienen servidores enormes. Hay motores de render que están trabajados para esto, que son los que usa el cine, como Pixar. Pixar tiene su propio motor de render. Cineman creo que se llama. No me acuerdo, pero tiene su propio motor de render. Y hay varias que tienen, ya saben cuáles. Obviamente V-Ray también está para ellos, pero sí usan servidores. Pero ya cuando es el ligado a arquitectura, no avanzan más porque no han avanzado las computadoras. ¿Y de qué sirve que saquen por ejemplo, Lumion, que ya haya avanzado a ser un motor super realista en tiempo real por tarjeta de video, cuando no hay computadoras normales que soporten esto? Así que los detiene más esto. Así funcionan los videojuegos, de hecho. Muchos los videojuegos se programan en computadora, pero están optimizados para consola. Aunque saben que las computadoras los van a correr mejor, solo es un poco mejor relativamente, porque el cliente que más compra videojuegos es el de consola. Así que no pueden optimizar tanto para PC y que se vea mejor cuando el fuerte es consola. Algo así más o menos, por poner un ejemplo. Pero sí, el futuro es el VR. Siento que todos van para allá. Y sí, obviamente han bajado mucho. Ahorita te compras unas Oculus por 10,000, 12,000 pesos tal vez. O un HTC Vive por 15,000 pesos, 16,000. Cuando hace todavía 3 años costaban 40,000 pesos. El mismo, 40,000 pesos. Se han bajado por cada vez se compra más. Y es lo mismo, que mientras no sea tan asequible, todavía que todos lo puedan tener, todavía no entra tan fuerte muchas cosas. Pero sí, ha avanzado mucho esto y siento que es el futuro. La realidad virtual y ya, que tú puedas tener para tu cliente, tú puedas poder adquirir 6 gafas, 2, 3 para despacho, otras 2 para que cuando vean tu cliente se las prestes, pueda caminar, toda esta parte. Cada vez eso es el futuro del render. Y Bien, va ahí para largo. para que vayan checando ustedes que están recién egresados, están estudiando, vean esta opción como una fuente de trabajo, de especialización, porque pues como todas las cosas nuevas van a comenzar a tener mucha demanda, ¿no? Así es.
Y por último, Franz, una pregunta un poquito ya fuera de este tema, sobre todo dirigida a recién egresados y estudiantes de arquitectura. Si tú tuvieras la oportunidad de comenzar otra vez tu carrera como arquitecto, como diseñador, renderista, ¿qué cambiarías? ¿Qué cosas volverías a hacer? ¿Y qué cosas las harías diferente? Sabiendo lo que sé ahora. Sabiendo lo que sabes ahora, claro. Ok, lo que cambiaría es el cobrar. Ujú. Ahora empezaría porque mis primeros trabajos cobraba distinto a lo que cobro ahora. No cobraría lo que cobro ahora, pero sí cobraría mínimo el triple de lo que empecé a cobrar. Ok, saber cobrar. Y el conocimiento muy importante es de hardware. El peor error para un arquitecto es lo que se gasta en una laptop muchas veces. Los que se desviven por una Mac cuando no tienen ni idea de hardware, porque creen que Mac es lo mejor. Cuando no saben que en arquitectura precisamente no les va a funcionar Mac, al menos en laptop. Si hay aplicaciones como, si es hablando de render, ¿no? Si hablamos de puro sketch, presentaciones, láminas, dibujos, sí, está perfecto. Mac, si quieres gastar en eso. Pero ya hablando de render, toda esa parte no sirve para nada. Y en general, laptops, desvivirse por tener la mejor laptop, esas cosas me gustaría saberlas más antes, porque sí llegué a hacer unas compras al inicio de cosas que no me servían, y si lo hubiera gastado en hardware hubiera sido mejor, y avanzar antes de tiempo. Pero sí, hubiera empezado antes, y también cuando ya sabes también cómo conseguir clientes. Es muy importante que cuando empiezas te cuesta mucho esa parte, cómo acercarte a los arquitectos. Hablando cuando empiezas, ¿no? Porque no toqué el tema también ahorita de que yo ya soy independiente, no, al final no llegué a ese punto, pero sí, creo que yo empezaría a ser casi independiente de cero. Creo que no hubiera entrado nunca a un despacho con lo que sé ahora, me hubiera acercado a los despachos a vender mi producto, porque ahorita uno ya sabe vender. Todas cosas que sí, ya sabes que cuesta mucho, más bien sería como que hoy en día casi todas las carreras, nadie te enseña a venderte, tanto las públicas o las de paga. Muchos piensan que en las de privadas están más ligados a saberte vender esa parte, pero he visto que no es tanto así. Pero creo que es la más parte importante, sí ver cursos, videos, lo que sea de cómo saberte vender para los que van empezando. Que al final del día, mejor y no, porque al final del día las cosas pasan, ¿no? Uno llega hasta el punto donde está ahorita y pasaste por cometer errores, lo que sea, pero si ya regresaras sabiendo lo que sabes, empezarías más rápido, crecerías más rápido, cometerías menos errores. Si ya sabría lo que sé ahorita, tendría esos resultados antes y 3 años después para estar, o 5 o 6 años después para estar donde estoy ahorita, sería otra cosa también. Bien. Esto Pero también sí, para que chequen esta parte, yo también estoy totalmente de acuerdo en eso. Nuevas generaciones aprendan cursos de venta, cómo vender tu trabajo, cómo vender tu marca, cómo vender incluso tu nombre, tu persona, ¿no? Es demasiado, es de vital importancia en el crecimiento de la carrera de un arquitecto y como mencionas, yo creo que de cualquier profesionista. bueno, y también como extra, nada más para completar la información, porque a lo mejor dicen, ok, él sigue trabajando para estos despachos como tal, pero no. Yo llevo 3 años de independiente y viene esa parte de que no se frenen, no sean conformistas, porque hay mucha gente en México que puede vivir con 12,000 pesos y muchos estudiantes están ganando eso o menos en un despacho y creen que eso están bien. Muchos todavía viven con sus papás y esta parte nueva donde cuesta mucho crecer en esa parte de independizarte es de no, sí se puede y relativamente fácil. Fácil me refiero, sí son unos 3 5 años de trabajo, 4. Hablando en esa parte de vivir de diseño, sí puedes vivir antes si te le metes en otras cosas, pero en lo que es diseño sí se puede. Ahorita que está medio depreciado ese trabajo en México, pero sí se puede, como les mencioné, trabajé estos años, me fui moviendo muy rápido y es de no, si no te gusta, si aprende lo que tengas que aprender del lugar, porque no está mal. Porque muchos despachos, muchos también cuando empezamos nuestros despachos, tampoco les vamos a pagar los 30,000, 40,000 pesos a nuestros dibujantes o a nuestra gente que trabaja de apoyo, porque no es así. Uno tiene que generar trabajo para todos. Pero el punto es que sí, no te quejes de que estés ganando poco, aprovecha y dale gracias a los que te dieron ese trabajo, absorbe todo lo que puedas, si ya quieres ser independiente, y aplícalo aparte. Empieza a trabajar por fuera, empieza a moverte más y no estés perdiendo el tiempo, no hagas horas nalga, aunque te exijan un horario en un trabajo de diseñador. Muchos están así, sí, me encargaron esto, pero lo hago rápido. Y pierdes 6 horas. En cambio, si lo hacías en 1 hora, tienes 5 horas para aprender otro programa, o para empezar a hacer ejercicios propios, o para haber adquirido trabajo con clientes más, y los haces ahí. Y es eso, el tiempo es muy poco al final, a nivel vida,
pero al final del día sí tenemos muchísimo tiempo, todo se puede, y explótenlo. Ese equipo con gente, formas un despacho y creces, y haces mancuerna y juntas los talentos de todos para crecer para bien, y creces muy rápido en equipo, y todos se complementan y todos se comparten todo. Porque esa parte que dejemos de ser egoístas cuesta un poco más en la cultura latinoamericana, que tenemos muy arraigado eso, mucha gente, de, no me gusta que el otro esté creciendo, a diferencia de otras partes del mundo donde no, es genial. Y ya cuando empiezas a ver esto al revés, de que no, si tú ayudas a esa persona, se regresa similar a una cadena de favores, siempre se regresa. Y si a lo mejor no todos, de 10 que tú les ayudaste, no los 10 te regresan la ayuda, pero 5 sí. Y si lo ves exponencialmente, 5 después van a ser 20 y nunca va a faltar el trabajo. Ni los amigos, porque generas amigos en este mundo de la carrera. A lo mejor a alguien le está yendo bien, no te da trabajo, pero son amigos que un día te falta algo, él te va a apoyar, te va a decir, ok, yo te mando, no tengo tablarroqueros ahorita, mándame tus tablarroqueros, porque yo sé que tienes muy buenos trabajadores, ¿no? O si te falta un electricista, mándame tu electricista, tienes la confianza. Más cuando empiezas, que te cuesta mucho conseguir gente, ¿no? Honrada y que trabaje bien, que trabaje bien, principalmente. Yo creo que es un tema ya de partners, de socios, más que de jefe subordinado, ¿no? Ya ahorita ya tienes esa posibilidad de compartir con otros tal vez iguales a ti, ¿me entiendes? O sea, formar ya lo que es un equipo. Así es, mi buen César. Así es. Pues Franz, vamos a dejar esto yo creo que por aquí porque la plática está muy muy interesante, pero se alarga. Lo que sí les quiero comentar es que si les interesa que hablemos de cierto tema y que hagamos estas pláticas continuamente, por favor déjenlo aquí en la caja de comentarios qué temas les gustaría que tratáramos, que platicáramos, y yo creo que por ahí nos comprometemos a armar un huequito, no sé, cada 15 días, cada mes, ya dependiendo, y tratar todos estos temas con los que tengan duda. Perfecto. Pues me despido de tus suscriptores. Pásenla bien. Estamos en contacto, cuídense mucho, sigan todavía ahorita las recomendaciones, no salgan de casa si no es necesario, y pues espero que se encuentren bien, nos vemos, hasta luego, bye.